Hola tantos, bienvenidos un día más a esta tertulia del pueblo. La justicia es un principio universal que debiéramos considerar un bien común para todas las sociedades. ¿Pero ocurre eso? ¿Es así? ¿Y los ciudadanos creemos en la justicia? Esta va a ser la pregunta que van a tener que responder hoy, fíjense qué compromiso, los compañeros que se encuentran aquí sentados en este set conmigo. Pero antes, como siempre, vamos a escuchar la introducción de Víctor Manuel Arenas. Adelante, Víctor. Por las necesidades y reivindicaciones ciudadanas, las leyes han ido cambiando, adaptándose a la sensibilidad social de cada momento, aunque en la actualidad la opinión pública sobre la justicia no pasa por su mejor momento. En primer lugar, por la burocracia que supone un proceso judicial y la lentitud hasta obtener un fallo. En algunos casos, por los años que transcurren, el resultado puede llegar a perder cierta virtualidad. Muchas personas y asociaciones vinculadas con la Administración de Justicia reclaman la necesidad de dotar de material y personal suficiente para llevar a cabo sus funciones de manera eficaz. Asimismo, se espera que el Poder Judicial actúe de forma independiente y que las ejecuciones del Ministerio Fiscal no respondan a criterios políticos, que su carácter sea solo judicial y se apoye en las leyes que componen el ordenamiento jurídico. ¿Qué problemas ciudadanos provienen de una justicia descuidada? ¿Cómo conseguir que el sistema judicial sea más sólido y evitar así perjuicios innecesarios? Hola Victoria, Hola. Nacho, Hola. Loli, Hola. Norberto, Hola, Merche. compañeros del alma, compañeros. Vamos a hablar hoy de una cosa un poco comprometida, Escabrosa. Vale, pues ya veis que en la introducción Víctor decía que la opinión pública sobre la justicia no pasa por su mejor momento. Se refiere Víctor Manuel a la burocracia que supone un proceso judicial y a la lentitud. Y después, como habéis escuchado, también habla de reclamaciones sobre la necesidad de una mayor dotación de material y de personal en favor de una mayor eficacia. Y se espera, dice Víctor Manuel, independencia del Poder Judicial y que las ejecuciones del Ministerio Fiscal no respondan a criterios políticos. Yo lo repetí porque, como lo estamos escuchando a Víctor, a veces no se nos queda todo y es muy importante que hoy tengáis las cosas que él planteó muy claras, ¿no?, para poder responder, porque el tema, como decimos, es un poco delicado. ¿Tenéis algo que decir a todo esto que dijo Víctor en la... Bueno. Voy a empezar yo, si quieres. Sí. A ver, dijo cosas muy interesantes y que son ciertas, ¿no? Por un lado, la lentitud de la justicia, que eso es donde efectivamente ahí nos topamos siempre con lo más problemático. Tú instas una demanda que interesa llegar a una resolución rápida, pero claro, todo es lento. La justicia es muy lenta porque efectivamente los medios tampoco son los más adecuados. El Ministerio de Justicia es una dotación bastante ínfima del presupuesto, ¿no? Incluso, fíjate, la última reforma que introdujeron el sistema informático, el SNET, tuvo hasta carencias de que había gente que lo pirateaba. O sea, que se suponía que era de lo más eficaz y hasta se podía piratear, ¿no? Yo eso estoy totalmente de acuerdo en que es muy lenta. Yo, en cuanto a la independencia judicial, sí quisiera hacer mención a que cuando, bueno, Loli seguro que también lo padeció o lo sufrió, cuando éramos jovencitos y estudiábamos primero en la facultad, había una asignatura que se llamaba Derecho Político, que luego fue Derecho Constitucional, y allí nos inculcaban la doctrina de Montesquieu. Montesquieu hablaba de la separación de poderes, del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Cuando éramos eso, jovencitos, yo particularmente me lo creía a pies juntillas. A lo largo de los años y del ejercicio profesional y de ver lo que, no está. ¿Quieres y ahora vemos que la carrera te adoctrinaba, más o menos? No, no es que te adoctrinasen, es que llegabas con unos
Llegabas con la mente en blanco, Claro. ¿no? Y veías que grandes pensadores establecían los criterios de cómo debía de ser el mundo judicial, cómo debía de ser los juzgados, cómo debía de ser tu comportamiento ante los hechos y ante unas posibles Y demandas. con la práctica te diste cuenta que... Pero vas viendo que no, ¿no? Y ahora ves, hombre, el otro día el caso fue flagrante, ¿no? Un presidente de la Audiencia Nacional que... Bueno, el otro día no, hace unos días ya, ¿eh? que chatea con un imputado en la operación Kitche y que no pasa nada, pues entonces dices, ¿en qué quedamos? Por no hablar del Consejo General del Poder Judicial, es decir, el gobierno de los jueces, que luego, bueno, podríamos profundizar Sí, más. sí, vais a tener un poquito de tiempo, no demasiado como siempre, pero bastante para que os explayéis. Yo creo en la justicia porque además en un Estado de Derecho como en el que vivimos es absolutamente importante y necesaria, pero claro, estamos en lo de siempre, la justicia luego la imparten o la ejecutan o trabajan personas y ahí es donde pueden surgir los errores, con intereses diversos, pueden ser intereses políticos, económicos o de creencias o, bueno, al final personales. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que trabajar y luego, por supuesto, estoy de acuerdo en lo de la lentitud y como todo hay que invertir en justicia. Luego también están las transferencias a las diferentes comunidades autónomas. Claro, a lo mejor hay unos sitios donde hay más atasco que en otros. Yo sin tener mucho conocimiento sobre el funcionamiento del sistema judicial, el sistema que es como misterioso. Claro, es que tú y yo estamos aquí en inferioridad de condiciones, porque Sí, ninguno de los dos somos de derecho. la pregunta era si deberíamos de creer en la justicia. Yo creo que debemos de creer en la justicia, aunque algunas veces quienes la firman o la publican o quienes la sentencian no nos agraden. Y sobre todo cuando se ve que hay algunas decisiones judiciales que son dudosas. Pero yo creo que sí que hay que creer en la justicia, porque si no esto sería la de Collier. Bueno, estamos hablando de la justicia aplicada al derecho, ¿no? Porque Sí, bueno, sí. también... Yo tampoco soy del derecho, aunque trabajo mucho. Claro, pero con gente no, del te lo derecho. digo porque Sí. como hay más tipos de justicia, puede ser la justicia divina, ¿no? Nos Sí. hablamos de la justicia aplicada al derecho. Las leyes. Sí. Yo Sí, quería sí. decir una cosa que en primero de carrera nos hablaban de lo que tú dices, la separación de poderes, pero tuvimos un profesor, que eso fue, a mí me marcó muchísimo, ¿no? Nos dice, ¿vienen ustedes aquí a buscar justicia? Y todos, sí, sí. Pues no, aquí vienen a aprender leyes, no a encontrar la justicia. O sea, vamos a diferenciar, ¿eh? Sí. Un poquito la Sí. historia. Sí, hay una... A mí eso siempre me llamó la atención, el hecho de que exista una ley y luego la sentencia pueda ser emitida en función de la interpretación que se haga de ella. Claro, y entonces a mí eso me choca mucho porque es algo que no acabo a llegar a entender, sobre todo pensando en que ese dictado de justicia pueda afectar o positiva o negativamente a un hecho en sí y en función por quién pase. Si la justicia está basada en el derecho, ¿hay un derecho justo y un derecho injusto? No, yo no creo eso, pero que lo que a mí me extraña, me llama la atención, es eso, el posible dictamen. Sí, la La interpretación. interpretación que hace ya... efectivamente. Es que el derecho no es una ciencia exacta. Exacto. No Ya, es una ya, ciencia ya, exacta. ya. Claro. Y en consecuencia, bueno, y lo puedes ver en un caso concreto, ¿no? Tú tienes a un abogado que te está defendiendo una postura y tienes al contrario que está defendiendo otra cosa diferente. Y al final hay un señor que es el que resuelve. Bueno, pero el abogado cobra. Pues no, pero Hombre, bueno. claro, está haciendo su trabajo. Claro, por eso que... Todos, lo- fiscal, lo- juez. claro, por eso que lo de la defensa diferente, diferente va en función de su cliente. No, lo que está Bueno, diciendo Nacho es que ante el mismo hecho Hay dos hay dos interpretaciones. posturas diferentes. Sí. Ante un mismo hecho. Eso es lo que siempre... ¿Y por qué dices? Y los abogados, tanto el que está en la acusación, vamos a hablar de un caso penal, como el que está en la defensa, están argumentándolo jurídicamente. Claro. O sea, no es que se estén inventando. Claro. A ver, la justicia es compleja, eso es cierto.
para llegar a la ciudadanía es muy complicada porque interesa que lo sea. Y yo ahí tengo que decir lo que pienso, ¿no? Interesa que lo sea, interesa que el justiciable, es decir, la persona que va a un juzgado a buscar, pues es una sentencia favorable o lo que sea, esté distante del aparato en sí. ¿Cómo se distancia? Primero, te colocas en estrados, es decir, en peldaños superiores, tanto el juez como el fiscal como los abogados. Y la persona que va a pedir justicia está en un peldaño inferior. Bueno, pero eso ocurre también, eso es una medida psicológica, ¿no? Claro, O sea, claro. Ocurre también en empresas cuando Claro. el jefe está en una silla más alta y hay que hablar con él. Sí, pero una empresa no es... Tú la justicia tendría que ser universal, ¿no? Y para todos. ¿Qué ocurre? Que tú te hay una distancia, y no digamos nada el lenguaje jurídico. Eso es ya totalmente farragoso, ¿no? Eso es tremendo. Claro. Eso es tremendo, de leer un renglón y decir, a ver, yo estoy acostumbrado a leer y entiendo el significado de cada una de estas palabras, pero todas puestas aquí, ¿qué carajo están diciendo? Exacto. Me han dado la razón o no me lo han dado. Efectivamente. Eso es. Y a veces el tono también no ayuda. Bueno, y hay una parte de la justicia de la que se habla poco y que la mayoría de la gente desconoce, que va un poco en la línea de lo que estamos hablando aquí ahora, que es la mediación. Que es muy interesante porque todo esto que estamos diciendo al final lo que quiere decir es que resulta que nadie se siente conforme, es verdad, ¿no? Siempre, y además los profesionales de la justicia siempre lo dicen, ¿no? Vale más un mal acuerdo como es que un buen juicio, porque todo el mundo queda mal a gusto. Es muy difícil que tú salgas ganando, que se suele decir, o perdiendo. En la mediación lo que precisamente se trata es de que las partes alcancen acuerdos. Exactamente, alcancen acuerdos sin tener que llegar a con lo que supone de tiempo, de gasto, etc. Sin embargo, no interesa tampoco. Me interesa, porque interesa. Yo había hecho mediación, o sea, porque yo en mi profesión, bueno, pues siempre dije, pues voy a estudiar mediación familiar, sobre todo familiar. Sobre todo en derecho de familia. Sobre todo en derecho de familia y efectivamente. Llevaría 4 casos de mediación. O sea, no, la gente no estamos acostumbrados a resolver nuestros conflictos dialogando. No estamos acostumbrados, ¿no? No hay cultura del diálogo. En empresas, por ejemplo, sí pasa mucho. Si nos importa, vamos a conectar ya con Carmen, a ver qué análisis, y sabéis que ella siempre hace análisis como muy concienzudos, muy pensados, y a ver qué nos dice hoy. Carmen, adelante. Hola Taitantos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y os envío como siempre un cariñoso saludo. Hoy hablamos de la justicia y si los ciudadanos seguimos creyendo en ella. Bueno, pues bien, puedo decir, como ya sabéis, que España cuenta con un sistema judicial independiente que se basa en un principio de separación de poderes y que está compuesto por diferentes órganos judiciales y fiscales, desde los juzgados de primera instancia hasta el Tribunal Supremo. Además, España también tiene un sistema que, aunque no sea perfecto, sí que existen recursos para que los litigantes puedan acudir a una corte superior, o sea, presentar recursos. La justicia en España depende de muchos factores, como la capacidad de las comunidades para manejar el volumen de casos, la calidad de investigaciones de casos y la implementación de políticas judiciales eficaces. En cuanto a la afirmación de la justicia es igual para todos, es importante tener en cuenta que la justicia es un sistema complejo y puede tener múltiples interpretaciones y matices. La Constitución dice que está establecida para que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley y todos tenemos derecho a un juicio justo e imparcial. Sin embargo, en ocasiones la justicia puede verse afectada por factores como la posición económica, la influencia política, la discriminación de género e incluso de raza. Y también puede haber diferentes matices según las diferentes regiones de España y grupos sociales, lo que puede dar lugar a diferentes resultados en la resolución de casos.
en teoría la justicia en España debe ser igual para todos, pero en la práctica pueden existir desigualdades. No obstante, creo que debemos seguir confiando en la justicia porque es un recurso poderoso que tenemos todos los ciudadanos. Os dejo debatiendo y compartiendo este tema tan interesante. Os mando un fuerte abrazo. Bueno, pues ya veis lo que dice Carmen. Yo creo que vais a estar todos como de acuerdo en que si la justicia en España... Voy a leer las cosas porque dijo tanto que si no se me olvida algo. Dice que la justicia en España depende de factores como la capacidad de las comunidades para manejar el volumen de casos, la calidad de la investigación y la implementación de políticas judiciales éticas. Si queréis decir algo aquí y si no sigo al punto sí. Yo en cuanto a lo de la capacidad de las comunidades autónomas, yo creo que esto es un error. Antes, porque vamos a ver, la justicia está descentralizada en lo que es el aparato administrativo, el aparato de agente y tal, pero no lo que es el Ministerio Fiscal, lo que es la magistratura. Yo hay cuestiones, y la justicia es una de ellas, que entiendo debería estar centralizado todo, a nivel estatal y regularlo a nivel estatal. Por lo que decíais, hay comunidades autónomas que tienen unas posibilidades económicas bestiales y otras no. Hay comunidades de un tamaño y otras de otro tamaño. Y en consecuencia eso repercute en la eficacia del aparato judicial. Y luego, en cuanto a la capacidad económica de los justiciables, evidentemente hay una justicia de Champions League y otra de tercera división. Efectivamente. Sí. Luego decía en el segundo punto, Carmen, que como sistema es complejo y con múltiples interpretaciones y matices. Eso lo decía explícitamente antes. Si os parece, pasamos al siguiente. Dice que la Constitución está establecida para que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, pero en ocasiones no es así. Es cierto. Que no es así. Es cierto que y no es lo así. vemos a diario. Totalmente. Y lo vemos a diario. Con procedimientos judiciales que parece que están marcados para una condena o una multa, una sanción, y al final quedan en nada, y al revés. Estamos viendo un caso paradigmático de la justicia estos días, como es la ley del sí, que ha fallado lamentablemente y que ha generado unos problemas de escarcelamiento de agresores y de violadores condenados, que desde luego no era lo que buscaba la finalidad de esa ley, ¿no? ¿Y eso qué es lo que falla ahí? Pues evidentemente falla el Poder Legislativo, y no es cuestión de que unos jueces sean más machistas que otros, como hay fontaneros machistas o como hay albañiles machistas y otros que no lo son. El problema es de la ley, y en consecuencia el problema es del derecho, y en consecuencia el problema es de la judicatura, que al final tienes que interpretar una ley que pues favorece al justiciable. Yo hay un dato que quiero destacar. Si la justicia fuera igual para todos, en las cárceles habría exactamente personas gente de todo tipo, ricas, claro. pobres. Claro. No, pero tú vas a una cárcel y ¿con quién te encuentras? Con la marginalidad de la sociedad, en el sentido pobreza, con la pobreza de la sociedad. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que solo delinquen los pobres? Perdón, y cuando delinquen los ricos los llevan a cárceles especiales y a lugares especiales dentro de las cárceles. Sí, tenemos buenos ejemplos en este país. En España hay casos flagrantes. Ahí quería llegar. Flagrantes. Claro que sí. Entonces no es igual para todos, aunque nos gustaría que lo fuera y es un principio jurídico, pero en la práctica no lo es. Bueno, y en otros países, que afortunadamente eso aquí no pasa, eso es verdad, según el poder económico vas a una cárcel u otra porque hay que pagar por estar en la cárcel. Lo sé. Entonces, bueno, más desigualdad todavía. Todavía más. Más injusticia dentro de... Y cree también Carmen, que no le di las gracias, Carmen, gracias, también a Víctor, gracias, es que se me olvida siempre, es que me lleva esta gente con ellos, son tan interesantes que me voy y os dejo a vosotros, pobrecitos. Gracias y besitos a los dos, luego se las daremos a Marián. Que cree Carmen, digo, que debemos seguir confiando en la justicia, porque es el recurso para los ciudadanos. O sea que, que no nos queda otra. Sí, es que no queda. Es el único recurso. Y además hay que creer. No solamente es algo que tenemos que creer, porque si no nos fallaría algo fundamental. Claro. Nos fallaría Es fundamental el Estado de Derecho. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Hay una cosa que yo sí quiero transmitir como optimismo, ¿no?, ante todo esto. Yo creo que en general, en los procesos judiciales, en general,
se dicta sentencias ajustadas a la ley, en general. Luego hay casos muy especiales y muy específicos donde ahí vemos ya muchísimas desigualdades, depende de quién seas, de quién no seas. Pero en términos generales, yo que ejercí tantísimos años esta profesión, creo que las sentencias suelen ser, vamos a llamarlo así, justas, en general. Luego hay excepciones, obviamente, pero bueno, yo creo que un tanto por ciento elevado se ajustan a derecho. Esas excepciones, Loli, pueden ser a causa de esa interpretación de la que hablabas. Bueno, y también hay razones ocultas. Vale, pues ahí te viene. Hombre, yo creo que hay se ajusticia tanto, porque hablamos, si hay tanto atasco, eso quiere decir que se está continuamente, tú vas a un juzgado un día cualquiera por la mañana y es que entra uno están a lo mejor hasta las 4 o las 5 de la tarde, a veces en los juzgados trabajando. Claro, de vez en cuando, alguno de esos casos es el injusto. ¿Qué ocurre? Que cuando son, yo creo que todos tenemos en la mente los casos mediáticos, claro, esos son excepcionales. Bueno, los casos mediáticos de alguno cercano que conocemos, tampoco, a veces bueno, también los que claro, conocemos porque hay tantos, sí, son importantes, sí, influyen. Sí, y que no se les da el pavo lo que a lo mejor querríamos. Nacho salta en el asiento, se está viendo saltar. Yo decíais antes que la justicia y la aplicación del derecho depende de las personas, efectivamente. Que estamos en un Estado de Derecho es claro, pero yo a la hora de valorar los criterios de esas personas que aplican el derecho, si me tengo que fiar de personas que dictan sentencias y que hacen doctrina judicial, digamos así, como son el actual presidente de la Audiencia Nacional, como es el juez García Castellón, o como son los magistrados del Tribunal Constitucional que intervinieron en el Poder Legislativo para paralizar un procedimiento de la recusación de 2 magistrados, en esa justicia no creo. No. Rotundamente no creo. No. Ahora, en justicia impartida y criterios doctrinales impartidos por quienes fueron magistrados y presidentes del Tribunal Constitucional, como fueron Francisco Tomás y Valiente, como es Manuel García Pelayo, o como es quien fue presidente del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, en eso sí creo rotundamente en esa justicia, en la aplicación de la justicia por parte de esos magistrados, que a veces han condenado, a veces no han condenado, pero que fundamentaban claramente sus resoluciones y que creaban doctrina. Y luego, al hilo de lo que está diciendo Nacho, es que sí que es importante diferenciar. Vamos a ver, una cosa es la cúpula judicial, vamos a ir ahí, y otra cosa es la justicia de andar por casa, vamos a llamarlo así, ¿no? La cotidiana, la que nos encontramos en cualquier tribunal de primera instancia, y que nos puede afectar como ciudadanos. Que nos afecta a los ciudadanos de a pie, ¿de acuerdo? Y luego está, ¿qué ocurre? ¿Por qué ahora mismo la justicia está en entredicho? Por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial es terrible lo que está ocurriendo, ¿no? Es terrible. Entonces, ¿cómo vas a creer en que hay transparencia cuando a unos jueces los están nombrando partidos políticos? Por favor, por favor. Yo estoy totalmente en contra, Bueno, yo creo ahí, Loli, vamos a ver, el Consejo General del Poder Judicial está regulado en la Constitución, la manera de... Y son 20 vocales, 12 están nombrados evidentemente por el Congreso, pero a propuesta de magistrados, de jueces y magistrados. 35 jueces y magistrados de las audiencias, o sea, de las asociaciones judiciales, ponen ahí los 35 señores, elijan ustedes a 12. Y luego los otros 8 son elegidos entre juristas de reconocido prestigio. Pero es que la Constitución también dice que la justicia emana del pueblo. Ya. Entonces... Y los representantes del pueblo están en las cámaras. Pero, sin embargo, la justicia emana del pueblo parece ser que no siempre, porque un juez de primera instancia, normal y corriente, ¿cómo llegó a la judicatura? Con una oposición, señores. Bien, por una oposición, pero... Estudiando. Pero eso, no lo eligieron a dedo. Pero es una delegación de que la soberanía nacional... Yo entiendo por dónde vas. Entonces, porque claro, hay partidos que quieren cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Vale, pero es que hay que cambiar una ley orgánica, y hay que cambiar la Constitución, hay que decir por qué van a elegir esos jueces a esos vocales, directamente
¿Por qué hablaste de cambiar la Constitución? ¿Por qué hay tanto rechazo a ese cambio? Es verdad. Pues no se puede. Sí. Cuando interesa, sí. Hombre, la Constitución, De hecho, se yo creo que cambió siempre De un es... día para otro. El artículo 135, vale, sí. A ver, De un día para otro. Norberto. que yo creo que la Constitución que ha de ser un elemento vivo Exacto. y que debe de ser cambiable o ajustable a situaciones, porque si no sería algo antiguo. A situaciones y a épocas, ¿no? Y está claro que este sistema del Consejo no funciona. Sí, y hay otra cosa que yo estaba embelesadísimo escuchándoos, porque... Es que ¿cuántos saben, verdad, Norberto? No, es que hay una cosa, yo me considero muy ignorante de la formación de, pues eso, Consejo General del Poder Judicial. Todo lo que está referido a la justicia, yo me considero muy ignorante. Solamente veo, pues si tengo que participar en un juicio, pues escuchar a los abogados o al juez o la jueza que esté, que dice la sentencia. Pero el conocimiento de cómo se forma el Consejo General del Poder Judicial, creo que eso si todos supiéramos un poco cómo es eso, posiblemente tuviéramos otro tipo de idea sobre las cosas. Si desconoces el funcionamiento, si desconoces cómo se llegan a elaborar pues todas esas cosas... Igual lo entiendes mejor todo, ¿no? Pero ya lo dijo vamos a pasar porque aquí, yo ya sé que tenéis mucha ganas de hablar, mucho que decir, mucho de todo, pero es que hay unas personas a las que Marián preguntó también. A ver si estamos de acuerdo con ellas. Y vamos a escucharlo, ¿verdad? Porque es que hoy Marián está malita, y está malita de la garganta, pero ella nos mandó escrito el resumen de la encuesta que hizo de lo que le respondió la gente, y si no os importa, yo la leo, ¿vale? Dice Marián que solo un 3% de los encuestados creen en el sistema judicial. Empezando por ahí, un 3% de lo que ella encuestó. Luego, que la mayor parte opina que no es igual para todos la justicia, refiriéndose la gente con la que habló a casos muy conocidos donde han quedado absueltos o fueron exonerados de los delitos que se les imputaban. Estamos hablando de España siempre. Y que hace mucha referencia a la gente a la aplicación de la ley por parte de los jueces y piensan que no es tanto que la ley no sea efectiva, sino la arbitrariedad de quien la imparte. Esto es lo que la gente piensa. Al final, el sentimiento de las personas a las que encuestó, el sentimiento de la gente en la calle, que es bastante negativo, no hacia la justicia, sino hacia los que la imparten, hacia aquellos que la imparten. Qué sabia es la gente. Qué sabia es la gente. No sé, Nacho, yo sinceramente, yo me reafirmo lo que dije antes. Yo creo que en general no hay problema. Es decir, en general se aplica la ley. En general. Y después, en casos mediáticos, que son los que más daño hacen. Porque claro, tú cuando hay un caso mediático, dices, pero ¿cómo es posible que esta persona que ha hecho esto, que está probado que lo hizo, etcétera, etcétera, ni se le juzga porque, oye, prescribió, curiosamente, por ejemplo, ¿no? Eso prescribió, o lo otro, no está acreditado que haya sido tal. Ahí es donde la gente pierde la confianza en la justicia. Porque claro, eso es mucho bombo y platillo, lo que sale. Pero sin embargo, ¿qué pasa con el ordenamiento jurídico español? Es muy antiguo. Eso para empezar. Y yo estoy de acuerdo contigo. La Constitución tiene que ser algo vivo, no algo que permanezca por secular, seculorum, 40, 50 años, 60, no, porque la sociedad evoluciona. Y hay algunos artículos de la Constitución que tienen que revisarse. Pues eso, algunos. La Constitución americana es del siglo XVIII. Tienen que revisarse. Gracias, Mariam. Vamos a seguir aquí con lo que sacaste en conclusión de tu encuesta, porque creo que también va a tener jugo. Oye, mejórate, que te pase la garganta y a ver si la semana que viene ya te podemos tener, ¿eh? Un besito de todos. Bueno, perdonad, es que está la pobrecita, y yo hablé con ella por teléfono y no se les podía escuchar. No tenía voz. Y yo sí que os quiero leer, a ver vosotros lo que opináis, porque no os voy a preguntar la definición de la justicia, ¿no? Porque hay muchos libros que la definen, hasta internet, fijaos lo que os digo. Pero es que los griegos, vamos a remontarnos allá, definían la justicia como la virtud por la cual se debe dar a cada uno lo suyo. Os digo, y los romanos
en un texto de Ulpiano la definían como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Es decir, los romanos hablaban de dar derecho y los griegos hablaban de dar a cada uno lo suyo. ¿Tenéis algo que decir a esto? Hombre, el derecho romano, Nacho. Era la fundamentación de toda la carrera, era el derecho Todo romano. la fundamentación de ¿Pero la qué carrera de diferencia hay derechos y el derecho ¿qué romano? diferencia creéis que hay entre dar a cada uno su derecho y darle a cada uno lo suyo, por ejemplo? Que son Prácticamente las definiciones de romanos y griegos. Yo es que creo que es lo mismo. Lo que pasa que da la sensación que una completa a la otra. Pero lo de los griegos puede, en un totalitarismo, por ejemplo, a cada uno lo suyo, es Claro. quien decida. Es que el no es lo decide. mismo cada uno lo Claro, suyo que el Claro. derecho. Ah, claro. Claro, Ya. claro. Por eso os quería yo meter en este embrollo. Yo, es lo filosófico. Claro, bueno, por eso igual yo que estudié mucha filosofía y lo tengo ahí metido. Claro, sí. No estudié derecho romano. Claro, no, pero de ahí viene. Es que tienes toda la razón. Es que claro, yo cuando conocí estas dos definiciones, griega y romana sobre el derecho, Claro. pensé que no era lo mismo dar a cada uno lo suyo, de dar a cada uno su derecho. Claro. La normatividad. Claro. Los romanos es la 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 normatividad. normatividad, Como efectivamente. tú bien dices, los griegos son la filosofía. Sí, efectivamente. es eso. La Sí, diferencia. La normatividad. Sí, sí. En base a, Se confunde. a unos acuerdos. Todos los contratos del mundo latino, de lo que es Francia, España, Italia, vienen del derecho romano. Todos. Todos. Compraventa, arrendamiento, Todo. todos vienen del derecho romano. Sí. No vienen de los griegos. Pues muy bien, queridos, es que sabéis un montón de cosas, da gusto, ¿verdad? ¿No es verdad? Sí. Vamos a terminar, pero yo antes quiero haceros la pregunta clave, que es, digamos, un poco el enunciado de esta tertulia de hoy, y es, amigos míos, chicos, chicas, queridos, ¿debemos creer en la justicia? Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, y creo en ella, ¿eh? Sigo diciendo que creo en ella, los fallos a veces son de las personas y de la interpretación, pero la justicia y las leyes, además en este país creo que hay muy buena legislación. ¿Nacho? Según y cómo. Uy, uy, uy. Según y cómo. Yo creo que evidentemente todo es mejorable, pero bueno, hay actitudes del mundo jurídico, del mundo judicial, que ponen los pelos de punta. Yo creo que en este país necesitamos una renovación total y absoluta, Nacho, hablábamos de la justicia, no de quién la imparte. pero llegamos a la conclusión de que el derecho lo imparten personas. Exacto. Ahí está quizá el problema, ¿no? Que es en lo que coincide la gente y las opiniones de todos. Y las normas, bueno, sí, hay normas de todo tipo, hay normas mejores, normas peores, pero lo que decimos, quienes nos aplican son personas y yo lo que decía al principio, hay determinados criterios judiciales y determinados criterios doctrinales que me ratifican en creer en ello y hay otros que no. Por eso digo que según y cómo. Y yo quiero decir lo último. Ellos fueron muy contundentes, dijeron sí. Sí. ¿Tú dices sí o no a la pregunta? Según y cómo. Según y cómo. Y yo La digo, ambigüedad. hay demasiadas normas. Bueno, pues hay Para demasiada. acabar. Bueno, pues aquí la mayoría, menos Nacho, y yo no les digo el qué, Somos un poco anárquicos, entonces. Pero hay demasiadas. creen que debemos, o sea, piensan que debemos creer en la justicia. Ustedes no sé lo que pensarán, no podemos escucharlo desde aquí, pero parece ser que debemos creer. Es la base Del del Estado de Derecho, es la base que regula todo. Pues eso, es la base del Estado de Derecho, que decía Victoria, y lo que regula todo, que dice Loli, y cumplir con nuestra justicia, con la de los que aquí estamos, sería que ustedes estuvieran ahí cada semana viéndonos y que hicieran muchos likes en YouTube, que se suscribieran al canal. Para nosotros sería lo más justo porque estamos trabajando aquí muchísimo para ustedes, créannos. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.